Estaba pensando en qué es lo que nosotros predicamos. Predicar significa propagar, extender, hablar acerca de una doctrina, acerca de ideas, ¿cierto? Y hacerlas públicas, mostrarlas, decirle a otros, para que los demás conozcan lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, nosotros hablamos de que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que predicamos. Predicamos la salvación por gracia, por medio de la fe. Hablamos también y predicamos acerca de la seguridad de salvación. Nosotros hablamos acerca del bautismo, que el bautismo por inmersión, ¿cierto? Hablamos acerca también o predicamos acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga a buscarnos. Y así nosotros predicamos muchas cosas, muchas doctrinas, muchas cosas que están en la palabra de Dios, porque eso es lo que nosotros hablamos, es lo que predicamos. Y lo hacemos porque somos cristianos. Porque somos cristianos, porque hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador y queremos compartir a otros. Queremos demostrar lo que realmente somos. Y cuando uno es cristiano, uno dice a veces yo soy cristiano. Y en cierto modo es fácil decir soy cristiano, decirlo. Otra cosa es vivirlo. Otra cosa es hacer las cosas que tiene que hacer un cristiano. Por ejemplo, es fácil decir cristiano y que soy cristiano estando en la iglesia, o a veces en la casa cuando estoy rodeado por personas que son creyentes, ¿cierto? Quizás se me hace un poco más difícil hacerlo en el trabajo, pero decirlo, yo lo puedo decir en cualquier lado y no es muy problemático, ¿cierto? A veces también en las redes sociales, en este tiempo se habla mucho o se comparte mucho acerca de muchas ideas y a veces se debate, y a veces se debate de más también, eh, con respecto al cristianismo. Como decía, es fácil. Algo un poco más difícil es demostrar que somos cristianos. Es difícil demostrar que soy cristiano ante una injusticia, por ejemplo. Cuando pasa algo que a mí me parece injusto y a veces hablo de más por esa injusticia. Entonces ahí se hace más difícil demostrar que soy cristiano. A veces se hace difícil demostrar que soy cristiano ante alguien que piensa diferente a lo que yo pienso, que tiene una idea totalmente diferente a lo que yo tengo. A veces se me hace difícil demostrar que soy cristiano ante falsas enseñanzas, tanto que hay hoy día falsas doctrinas, falsos maestros. Y ahí se nos va haciendo un poco más difícil la cosa. Y es por eso que yo quiero, durante todos este tiempo que vamos a ver, vamos a ver ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y hoy día vamos a leer ahí en Efesios capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el 16. Ese va a ser el pasaje que vamos a ver en este día. Efesios capítulo 4 versículos 1 hasta el 16. Así que si quieren, busquen en sus Biblias y podemos ver ahí Efesios capítulo 4 versículo 1. Vamos a comenzar la lectura ahí en el versículo 1. Y dice así, la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí, ahí estaba saliendo, me salté. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a dejar hasta aquí la lectura, vamos a orar brevemente. Padre, gracias por este día, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra. Queremos pedir que tú hables a cada uno de nosotros por medio de ella y que podamos también ser obedientes a lo que tú nos quieres decir y que podamos vernos en ella como un espejo que nos muestre lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo tan bien para que podamos hacer los cambios en nuestra vida. Te agradecemos por todo esto. En el nombre del Señor Jesús lo hacemos. Amén. Muy bien. Tenemos entonces, quiero ver un poco aquí. Eso ahí. Tenemos esta epístola a los Efesios, que es una de las que son llamadas epístolas de la prisión. Tenemos cuatro epístolas que son las llamadas de la prisión. Tenemos Efesios, Filipenses, Colosenses y la otra es, ¿se acuerdan? El nombre de un hombre, es una epístola bien cortita. Filemón. Filemón también tenemos. Entonces, esta epístola a los Efesios podríamos dividirla en dos. Los estudiosos dicen la dividimos en dos. Son 6 capítulos, la dividimos en capítulos del 1 al 3 y del 4 al 6. El 1 al 3 nos habla acerca de, se dice, la posición del creyente. La posición del creyente. En realidad, todo lo que el creyente tiene, lo que el creyente trae por el hecho de ser creyente, por el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo como Salvador, tenemos algunas cosas. Bueno, habla de la elección, habla de que hemos sido, podríamos decir, somos sellados por el Espíritu Santo, que somos salvos por gracia. Eso habla los primeros 3 capítulos. Y los capítulos que siguen, el 4, el 5 y el 6, hablan de la práctica del creyente, lo que el creyente tiene que hacer con todo eso que Dios le ha dado por medio de la salvación, con la salvación en sí, y ahora que somos salvos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podríamos decir que la primera parte es la teoría y la segunda parte es la práctica, eh, pensando y haciendo un paralelo. O podríamos pensar un poco más, la primera parte son los derechos y la segunda parte, los tres capítulos 4, 5 y 6 son los deberes del cristiano. Todos los derechos primero, del 1 al 3 y del 4 al 6 los deberes que nosotros tenemos como, como creyentes. Y es por eso que yo a esta serie de mensajes que van hasta al capítulo 6, que en realidad son 6 y nosotros vamos a estar 5 martes, así que no sé si vamos a alcanzar a ver el último, pero si no lo alcanzo a ver, se los doy cuando esté allá. Si el Señor lo permite, cuando estemos allá, tenemos muchos, tenemos planes y estamos orando también para que el Señor nos permita volver y estar con todos ustedes, así que nos gustaría mucho también estar por allá. Pero, como decía, a esta serie de mensajes yo les puse un nombre que tiene que ver
con una frase que se ocupa mucho acá. No sé si la ocupan en sus países, pero aquí se ocupa esta frase, que es predica, pero practica. Predica, pero practica. Hay muchos que predican, pero no practican, ¿cierto? Incluso aquí se hablaba se decía, eres como el padre Gatica, que predica y no practica. No, nosotros tenemos que predicar, pero practicar también. Por eso yo le puse predica, pero practica. Y aquí nos habla en el primer versículo que dice, yo pues, hablando ahí Pablo preso en el Señor, yo pues, y empieza a exhortar, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Eh, y esto va, ese yo pues, tiene que ver con yo pues, por las cosas que pasaron antes, por lo que les dije en los primeros tres capítulos, ahora les voy a decir otra cosa. Por eso dice el yo pues. Y esto me hacía pensar en un pasaje ahí en Romanos capítulo 12 que es muy conocido para nosotros, quizás Romanos 12 1 y 2 que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente tiene que presentarse de esta forma y lo que nos habla en los capítulos anteriores, ahora lo viene a reafirmar y viene a decir, ustedes tienen que comportarse como creyentes. Ustedes ya son creyentes, tienen muchas cosas por ser creyentes, ahora viene el comportamiento del creyente. Por eso me hacía pensar en esto, que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, algo que Pablo también le dijo ahí a los romanos y tiene que comportarse de esa forma porque está viviendo, eh, está en el mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Y me hacía pensar de cuando uno va a otro país. Ustedes lo saben muy bien, ustedes, muchos de ustedes, a lo mejor hay alguien aquí que ya nació en los Estados Unidos, ¿cierto? Pero hay muchos que vinieron de sus países. Y cuando uno viene de un país y uno se inserta de una sociedad en otra sociedad, uno tiene que cumplir con los estándares o tiene que cumplir las normas que exige esa sociedad, ¿cierto? Yo no puedo ir para allá y decir, no, es que, sí, es que en Chile yo voy conduciendo, no, es que en Chile sí se permite pasar con amarillo y a veces con rojo. No, no se puede. No se puede, el que en nuestros países a veces se hagan cosas, yo no las voy a ir a hacer allá, yo tengo que someterme a las leyes, a todo lo que dice el país donde en este caso estoy. Ustedes se han tenido que someter a las leyes, ¿cierto? Las obligaciones que impone la sociedad allá y las leyes en los Estados Unidos. Entonces, yo no puedo decir que, que desconozco y por eso no lo cumplo. Lo mismo pasa con los creyentes. Yo no puedo eh, justificar a veces mi incorrecto actuar o mi mal actuar como creyente diciendo que no conozco la palabra de Dios. No, yo no puedo decir eso. Yo no le puedo decir al policía, sabe que yo no conozco todas las leyes, entonces por eso no las cumplo. No, peor, me recarga más la infracción todavía por no conocer la ley. Lo mismo a veces nos pasa a los creyentes. Yo no puedo desconocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se basa en el conocimiento de la palabra de Dios, no en la ignorancia de la palabra. Yo tengo que conocer la palabra de Dios. No puedo decir que ignoro la palabra de Dios. Y si la ignoro, tengo que estudiarla más. Nosotros eh, hemos sido llamados a ser hijos de Dios. En 2 Corintios 5:20 dice embajadores de Jesucristo. Eso es lo que nosotros somos en esta tierra. Los creyentes, los hijos de Dios, somos embajadores de Cristo. Ahora, si hay alguna doctrina, si hay algo que está en la Biblia que a mí me cuesta obedecer, quizás es porque yo no la conozco bien.
No estoy conociendo bien la palabra de Dios. Y lo que uno crea, lo que uno conozca de la palabra de Dios, va a determinar sí o sí el comportamiento que se tiene. Si yo conozco bien la palabra de Dios, me voy a poder comportar como un verdadero creyente. Como decía, a veces es fácil decir que soy creyente, pero otra cosa es vivirlo. Y yo no puedo vivir mi vida de creyente si no conozco la palabra de Dios. Entonces tenemos que partir por ahí, por conocer la palabra de Dios. Aquí Pablo le decía que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así tenemos que andar. La ley antiguamente, o la ley en sí, dice, o la premisa que tenía era, eh, cumple la ley o obedece la ley y te voy a bendecir. Eso les decía el Señor en la antigüedad al pueblo. Tienen que obedecer la ley, tienen que obedecer lo que yo les digo para que sean bendecidos. Pero lo que nos habla acá y que nos dice Pablo está, podríamos decir que lo da vuelta. Y nos está diciendo, debido a que yo te he bendecido tanto, tú tienes que obedecerme. Tú tienes que obedecer a Dios debido a las bendiciones que Dios te ha dado. No, no obedecer como se obedecía por la ley por el temor al castigo. Si alguien no obedece la ley va a ser castigado y la ley tiene un montón de requisitos, ¿cierto? No, ahora nosotros obedecemos a Dios por todo lo que Él nos ha dado en agradecimiento a esas bendiciones que Él nos ha dado. Y así tenemos que ser. Y aquí habla de andéis, que se conduzcan en su vida, que el proceder de su vida sea de acuerdo a hijos de Dios. Eso es lo que está llamando aquí, a andar, que el proceder de la vida sea como hijo de Dios. Y dice también, con toda humildad, el versículo 2 con toda humildad. Humildad, yo lo anoté aquí, dice, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a este conocimiento. Hay un hombre que se llamaba Bernard de Fontaine. Él fue un monje francés que vivió por el año 1091, ahí está, 1153. Y él dijo algo bien interesante, dijo, la humildad es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad como resultado del más íntimo conocimiento de sí misma. Eso es la humildad. La humildad no es ser pobre. Nosotros muchas veces lo ocupamos como sinónimo. Esta persona es humilde para decir que es una persona pobre. Y no es así, porque hay pobres que no son para nada humildes. La humildad tiene que ver con yo conocerme a mí mismo, conocer mis debilidades, conocer todo como yo soy y actuar y vivir de acuerdo a eso. Eso es la humildad. Y en este caso, Bernard de Fontaine decía, consciente de su propia indignidad como resultado del más íntimo conocimiento de sí mismo. Somos indignos, pero Dios ha hecho algo con nosotros. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a eso. Tenemos que conocernos y vivir nuestra vida y conducirnos en la vida con humildad. O sea, como somos. No tener más alto concepto de sí que el que tengo que tener. No actuar de una forma que no es mi forma, que no debería ser mi forma de actuar porque yo no soy así, con caretas podríamos decir. No, yo tengo que conocerme y actuar y vivir mi vida de acuerdo a eso. Y si alguien tiene problemas con la humildad, entonces tiene que compararse con la palabra de Dios y con Dios mismo. Y tiene que mirarse ahí para ser realmente una persona humilde. También acá nos habla de mansedumbre, dice, con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre, si uno lo busca en el diccionario, dice condición de manso. Y manso dice de condición benigna y suave.
Y dice también otra cosa, dice, dicho de un animal que no es bravo, un animal que no es bravo, esa es una persona mansa. No es no tener poder. Dice que la mansedumbre es tener poder, pero controlado. Poder bajo control. Yo puedo ser una persona mansa y tener mucho poder, pero tenerlo controlado, no desbocarme con ese poder y hacer cualquier cosa. Como yo soy el que tengo el poder, hago lo que quiero. No, no es así. Es poder bajo control. Y ahí dice también, soportando soportándoos con paciencia. Y ese soportándoos no es soportando yo al otro. Soportándoos tiene que ver con todos. Que yo lo soporto, yo soporto al otro y el otro me soporta a mí. Soportándoos con paciencia, tolerándole. Tener paciencia con las flaquezas, con los errores de alguien. Y todo esto en amor. ¿Cuál amor? El amor ágape, ¿cierto? En amor dice ahí. Y ahí la palabra es ágape, ¿cierto? Y debe ser algo recíproco. El amor ágape es el que está dispuesto a dar todo por el otro. Y así tiene que ser. Así debería ser. Así deberíamos actuar cada uno de nosotros. Una forma, como decía, recíproca. Recíproca. Si soy yo capaz de soportar la aflicción, una aflicción sin devolver un mal por eso, si alguien me hace mal y yo no, podríamos decir, no me vengo de la persona, ¿cierto? Yo soporto eso, entonces estoy siendo capaz de soportar. Si me quedo ahí y no busco venganza, entonces estoy siendo capaz de soportar. Después dice solícitos en guardar la unidad. Solícitos, podríamos decir deseosos de guardar la unidad de los creyentes. Y podríamos decir que ese es el propósito de este pasaje y de lo que vamos a hablar hoy, la unidad del creyente, la unidad. Y aquí cuando habla de solícitos es un presente continuo, está hablando de constantemente siendo solícitos, no en una sola oportunidad. ¿Por qué? Porque la unidad de una familia, como somos los creyentes, es responsabilidad de todos, no es de uno solo, es de todos, de cada uno de los hijos de Dios, de cada uno de los hermanos, es responsabilidad la unidad de esa familia, la familia de Dios, de cada uno de los miembros de la iglesia. Podríamos decir, yo puse ahí, unidad, hashtag, todos los días, cada día. Así tiene que ser, todos los días. No solamente el día que me veo con los hermanos en la reunión, ese día sí tengo que estar en unidad y el resto no importa. Todos los días, todos los días. Porque cuando no hay paz, hoy día tenemos muchos conflictos en el mundo, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando no hay paz? ¿Qué hay? Guerra. Cuando no hay paz, hay guerra. Hoy día en muchos lugares se acabó la paz, o este fin de semana se acabó la paz. ¿Por qué se acabó la paz? Porque empezó la guerra. Y nosotros tenemos que procurar que no haya guerra. Tenemos que procurar la paz. Miren, en Santiago capítulo 4 nos enseña que las guerras, que los pleitos vienen ¿de dónde? De nosotros mismos. De nosotros mismos, dice ahí en Santiago capítulo 4. ¿De dónde viene la guerra y todo eso? De nosotros mismos, ¿cierto? Y si yo no me llevo bien con un hermano, a lo mejor, o con mis hermanos en realidad, quizá puede ser una señal de que yo no estoy bien con Dios, porque no me estoy bien. A veces decimos, no, es que el hermano aquí, sí, pero a veces yo tengo un problema con este, tengo un problema con el otro, y siempre es el otro que tiene el problema, pero a veces yo tengo un problema con muchos.
Entonces ya no es el hermano. Yo tengo que pensar que quizás soy yo. Cuando yo tengo un problema con muchos, el problema soy yo, no son los muchos. Yo tengo que ver, algo está sucediendo. Ahora, hay problemas graves a veces en la iglesia porque hay creyentes que dicen, no, vamos a guardar la unidad, vamos a guardar el amor. No importa que dejemos doctrinas de lado. Eso tampoco debe ser así. No podemos dejar doctrinas de lado. Decimos, no dejemos estas cosas de lado nomás, ya unánimos, vamos a unirnos todos en amor nomás, somos unánimes y vamos a estar todos juntos, ¿no? No, la doctrina no importa. El amor es lo más importante y nos quedamos todos. Y hay iglesias que se centran en el puro amor y la doctrina la dejan totalmente a un lado y eso tampoco puede ser. No puede ser así. La unidad no se puede fundar solamente sobre eh, el amor, pero sin doctrina, no. No puede ser así. Y nosotros podemos ver algunas cosas. Hay 7 cosas que unen a los cristianos. Hay 7 cosas que unen a los cristianos y que están mencionadas aquí. Dice un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. La iglesia universal, que está en todo el mundo, pero también la iglesia local, la que se reúne ahí en la 126, ¿cierto? La que se reúne ahí en Reading también. Es un cuerpo. Y eso une a los cristianos, porque somos un cuerpo y tenemos que pensar y reflexionar en que somos un cuerpo. También dice un espíritu, un cuerpo y un espíritu. El versículo 4 lo dice ahí. Un espíritu. Sí, porque todos tenemos el mismo espíritu, los creyentes, y que somos hermanos, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, con el cual fuimos sellados. Un espíritu. ¿Qué más tenemos? Una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza más grande que tenemos los creyentes? Que el Señor va a venir un día a buscarnos y que vamos a estar, Él va a venir de regreso y vamos a estar para siempre con Él. Nuestra vocación. También un creyente debe ser pacificador, no debe ser alborotador. También nos dice un Señor. Todos los creyentes tenemos un mismo Señor, ¿cierto? Por amor al cual deberíamos ser capaces de andar en unidad. ¿Sabe? Un hombre que fue un líder en la India, Gandhi. Gandhi, una vez le preguntaron, ¿cuál es el mayor obstáculo que tiene el cristianismo en la India? Él dijo, los cristianos. Los cristianos son el mayor obstáculo para que se desarrolle el cristianismo en la India. Es triste esa respuesta que él dio, pero quizá tenía mucha razón. También habla de una fe, una fe. Podríamos decir la fe que nosotros hemos tenido en el Señor, pero la fe también podríamos decir que es el cuerpo de doctrina que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios. Todo eso es nuestra fe. Ahí en 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, enseñar la palabra. Y tienen que haber hombres que la enseñen, esa fe que nosotros tenemos. También habla de un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, cuando nosotros eh, creemos, ¿cierto? Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. El momento de la, pero en el momento de cuando creemos el bautismo del Espíritu Santo, en la conversión, también tenemos el bautismo en agua, ¿cierto?
Pero aquí nos habla también de este bautismo. Para el creyente podríamos decir existen dos clases de bautismo, cuando cree y eh, cuando da testimonio de eso que ha creído, un testimonio público, cuando se bautiza también en el agua. Y también habla de un Dios y un Padre. Dios es Padre, todos somos hijos de Él. Por lo tanto, si somos hijos de Él, somos hermanos, somos miembros de la misma familia y tenemos que andar también en unidad. Cuando el Señor enseñó a orar, cuando le pidieron que enseñara a orar y Él enseñó a orar ahí eh, en ese pasaje que es llamado el Padre Nuestro, Él comenzó diciendo, Padre mío. No, dijo Padre Nuestro. Estaba hablando por todos, porque Él le estaba enseñando a sus hermanos también, podríamos decir. A los otros creyentes le estaba enseñando a orar y dijo, ustedes tienen que orar así, Padre Nuestro, por todos. Porque también Él está por sobre todo. Así que como decíamos, así como el amor sin doctrina no produce unidad, tampoco lo hace la doctrina sin amor. Son dos cosas que van unidas, la doctrina y el amor. El amor por sí solo no produce unidad. La doctrina tampoco, sin amor, no produce unidad. Y bueno, vamos a ir rápido, ¿no? Luego de mostrar lo que tenemos en común y nos une, nos muestra quizás lo que no tenemos en común, pero que hace funcionar al cuerpo de Cristo. Y ahí habla de los creyentes que hemos recibido algunas cosas. Dice que a cada uno fue dada gracia, esa gracia, esa gracia, ese regalo, que es eh, el don que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos. Dice este versículo en la NTV, Nueva Traducción Viviente, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. ¿Sabe qué? Nos ha dado a cada uno un don especial. Cada uno de nosotros tiene por lo menos un don, un regalo que Dios nos ha dado. Puede que esté más o menos desarrollado en nuestra vida. Ahora, ¿qué es un don? Para que todos entendamos. Un don es una capacidad sobrenatural dada por Dios, como dice ahí, para servirle a Él y a su iglesia, para que Cristo sea glorificado y su pueblo edificado. Son capacidades sobrenaturales que Dios da solamente a sus hijos, no a cualquiera, solamente a sus hijos, para que Cristo sea glorificado y el pueblo sea también edificado. La medida, bueno, la Biblia habla de la medida del don, que en realidad el Señor Jesucristo, a Él le corresponde saberla y darla de acuerdo a lo que Él quiere, ¿cierto? Pero todos tenemos una función especial en el cuerpo de Cristo de acuerdo a ese don. ¿Sabe qué? Hay hermanos que pueden tener el mismo don, pero a lo mejor uno lo desarrolla de una forma y otro lo desarrolla de otra. Y los dos son efectivos, pero de distinta forma, incluso con el mismo don, como decía. Pero aquí te habla también, hay diversidad, por eso habla de la diversidad, porque no hay dos hijos de Dios iguales. Cada uno tiene asignado un papel, un rol. Por eso decía, a lo mejor tiene el mismo don, pero con otro rol y lo desarrolla de otra forma diferente. Y eso es lo que el Espíritu Santo lo asignó como a él le ha parecido bien hacerlo. Y esos son los dones espirituales. Y a veces nosotros nos complicamos tanto con esto, pero no es tan complicado si lo vemos de este punto de vista. Es más fácil. Dios me da un don. Dios me asigna una tarea y yo tengo que cumplirla. Entonces, el cuerpo de Dios crece y va a crecer espiritualmente
y quizá también en número. Si yo ocupo mi don como Dios quiere que lo ocupe, si lo ocupo realmente bien para que Cristo sea glorificado y para que su pueblo sea edificado. Si lo ocupo de esa forma, va a haber mucha bendición. Si no, a veces no hay bendición. Y queremos ocuparlo para nuestro beneficio personal. Hay gente que tiene dones y lo ocupa para su beneficio personal. Y no debe ser así. Y después, bueno, lo que dice después que el Señor Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos, fue glorificado y como recompensa de su victoria recibió dones. Es como cuando iban a la guerra y venían victoriosos de la guerra y se le ofrecían regalos al que venía ahí de la guerra, al príncipe o a alguien se le ofrecían, al general, se le ofrecían regalos y él que hacía con esos regalos era como repartirlos. Eso es lo que el Señor Jesús también hizo con nosotros. Él se levantó triunfante, ascendió a los cielos y repartió dones a los hombres. Estos regalos para beneficio de su obra, para que Él sea glorificado y el pueblo edificado. ¿Y cuáles fueron estos dones que por lo menos salen aquí? Habla de apóstoles. Los apóstoles fueron hombres comisionados directamente por el Señor para predicar y para plantar las primeras iglesias, para darle comienzo a la iglesia primitiva. Y los requisitos, cuando se eligió ahí al sucesor de Judas, los apóstoles dijeron, es necesario pues, y ahí está en Hechos 1:21, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ese era el requisito principal que tenían los apóstoles. Ahí, Hechos 1:21 y 22. No lo vamos a analizar ahora, pero podemos ver, hoy en día andan apareciendo apóstoles por todos lados. Y nosotros lo podemos contrastar con este pasaje. Esa persona que se dice apóstol, ¿cumple con esto que está ahí? Si no lo cumple, puede ser un apóstol, pero es un falso apóstol. No es el requisito bíblico. No tiene los requisitos bíblicos para ser apóstol. Así que puede que sí, sea apóstol, que se dio el nombre de apóstol y todos le dicen el apóstol, tanto, ¿cierto? Pero no es bíblico. Es un falso apóstol. También habla de profetas. Era uno que proclamaba la palabra de Dios. En esos tiempos no existía, no estaba completa la palabra de Dios, no se tenía. Entonces Dios hablaba a estos hombres para que ellos entregaran el mensaje que Dios quería que ellos entregaran. Ellos recibían directamente el mensaje de Dios. Y dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces nosotros podemos ver que los dones de apóstoles, los dones de profetas, que hoy día también muchos se llaman profetas, están recibiendo el mensaje directo de Dios. Dios les habla directo a ellos hoy día. Fueron llamados por Dios. Mucho, a veces se dice de los profetas que fueron elegidos desde el vientre de su madre. Estos apóstoles y estos profetas dieron mensajes cuando la Biblia todavía no estaba completa. A esto se les llama dones fundacionales y no tuvieron o no tienen sucesores. Los apóstoles que aparecen ahí, podríamos decir que el último que fue un llamado también todavía no estaba completa. Se estaba fundando la iglesia y él terminó de fundar muchas iglesias. Podríamos decir el apóstol Pablo también, ¿cierto? Y profetas. Pero ahora la iglesia ya comenzó a andar, podríamos decir. Después se esparció la iglesia por muchos lugares, pero era necesario que comenzara la iglesia y para eso eran necesarios los apóstoles y los profetas.
Y ellos tuvieron el ministerio de establecer los fundamentos de la iglesia. Y hoy no son necesarios ya, porque la iglesia está establecida, ¿cierto? Y la palabra de Dios está completa. Entonces no necesitamos nada más. Hay gente que hoy día dice, no, si el Señor me reveló, el Señor me dijo. Hay algo bien simple que nosotros podemos ver. Si es bíblico, es un mensaje antiguo. Tiene que ser antiguo. Y si es algo nuevo, no es bíblico. Es bien simple. Si es algo nuevo, entonces no es bíblico. Porque la Biblia se escribió en un periodo de más o menos 1500 años, pero se terminó, podríamos decir, de escribir en el año 100 cuando mucho, ¿cierto? Y hoy día ya estamos en el 2026. Entonces, para que sea algo bíblico, tiene que ser antiguo. Si no es antiguo, no es bíblico. Y si es nuevo, no es bíblico. Es así de simple. Si es antiguo, es bíblico. Si no, no es bíblico. Si es algo nuevo, el Señor me dio un mensaje nuevo, no es bíblico. Es así de simple. Bueno, después sigue hablando de algunos otros dones que menciona aquí. Por ejemplo, habla de evangelistas, los que llevan el mensaje de salvación a los perdidos, ¿cierto? Pero aún más allá. Siempre que uno habla de los dones, tiene que tener en claro que eh, no es necesariamente lo que a mí me gusta hacer. Para yo saber qué don tengo, no es necesariamente lo que a mí me gusta hacer, es donde yo soy efectivo, donde soy efectivo. Y por ejemplo, los evangelistas, a todos se nos llama a predicar el evangelio. El Señor dijo que todos teníamos que predicar el evangelio. Entonces, ¿todos somos evangelistas? No, los que son más efectivos, ¿cierto? El Señor le dijo, o sea, Pablo le dijo ahí a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Él tenía ese ministerio especial. También habla de pastores y maestros, el que cuida, que guía, que alimenta la grey. El pastor tiene que cuidar, el pastor tiene que guiar, el pastor debe apacentar, debe alimentar, debe llevar a las ovejas por el buen camino. Si alguna se le está yendo, tiene que traerla. Todo eso tiene que hacer el pastor. Y habla de maestros también, los que enseñan la palabra de Dios. Ahora a veces hay un poco de confusión eh, entre el don de pastor y podríamos decir y el cargo de pastor, porque también hablamos de los ancianos, ¿cierto? Que es un cargo que se tiene, pero también se habla del pastor, porque pastor, anciano y obispo son palabras como similares a lo mejor para un mismo trabajo. Hechos 20, por ejemplo, habla de ancianos que pastorean. En Tito 1 habla de ancianos y en 1 Timoteo 3 habla de obispos. Y pudiera ser, eh, a lo mejor alguien en estos días, puede ser que alguien que tenga el don no esté ejerciendo el oficio. Puede ser que alguien tiene el don pero no tiene el oficio, ¿cierto? O alguien está haciendo, peor sería, o sería muy triste que alguien esté haciendo eh, el oficio sin tener el don, ¿cierto? O no esté administrando correctamente el don. Y a veces pasa, pero sería muy triste que alguien que esté haciendo el oficio de pastor de una iglesia no tenga el don. Y a veces pasa, pues, muchas iglesias que nombran, ya lo vamos a nombrar el pastor y a veces los traen y los importan los pastores de otros lados y sin conocer a las ovejas y lo traen de otro lado. Y a veces pasan esas cosas, pero tenemos que recordar siempre que los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. Para eso son los dones. Pero dijimos que este pasaje hablaba de la unidad. Y si cada hijo de Dios
sirve a Dios con su don, entonces va a haber unidad. Porque de lo contrario van a haber problemas, van a haber celos, van a haber contiendas, ¿cierto? Si alguien está haciendo algo que no tiene que hacer dentro de la iglesia. Los dones son armas para edificar, pero si no se usan en amor, son armas para pelear. Pueden ser feroces armas para pelear, pero son armas para edificar, para edificación del cuerpo de Cristo, pero usándolas en amor, porque si no, pueden haber muchas peleas. Mire, en Primera los Corintios capítulo 1 versículo 7 Pablo dijo, de tal manera que nada os falta en ningún don, le dijo a los corintios, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese esta iglesia llena de dones, todos los dones, no le faltaba ni un don. Y más adelante, mire lo que dice. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Mire, los hermanos tenían todos los dones. Podríamos decir, hoy ser una iglesia perfecta. Pero algo pasaba, que había entre ellos contiendas. Que no haya divisiones, que estéis unidos en un mismo parecer, no había, a pesar de tener todos los dones. Quizás los dones no se estaban ocupando correctamente y estaba pasando eso. Y los de otro lado le informaron que había contienda. Y Pablo tuvo que ir y tuvo que hablar fuertemente también con estos hermanos. Entonces, el creyente debe crecer, el creyente debe madurar, el creyente no puede eh, mantenerse como niño. Ahí habla de niños fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes. El creyente no puede ser un niño toda su vida. Un creyente, podríamos decir, su vida espiritual, toda la vida. Los niños creen todas las cosas que les dicen. Nosotros no podemos ser así. En este pasaje, en la NTV dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. No dice que sean la verdad, que parezcan la verdad. Mire, hermano, hay ideas o doctrinas que has escuchado y te parecen buenas. Hay muchas cosas que quizás nosotros podemos escuchar, que nos han dicho, ¿cierto? Y nos parece, oh, qué bueno, qué buena doctrina, con diferentes ministerios y tantas cosas. ¿Las has examinado conscientemente a la luz de la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso, como hablamos al principio, tenemos que saber, tenemos que conocer. Es fácil decir que somos creyentes, pero a veces es difícil vivirlo. Y una forma de empezar a vivir como creyente es estudiando, leyendo, atesorando la palabra de Dios en nuestras vidas. Y cuando alguien venga y nos ponga algo delante, que a veces es muy lindo, ¿sabe qué? En el tiempo de la pandemia, afloraron los pastores por YouTube y por muchos lugares. Y los enseñadores, la gente que sacó sus propios programas, ¿cierto? Y muchos dicen cosas lindas. Y muchos de repente le ponen algo de Biblia, pero después dicen otras cosas que no son tan bíblicas. Y a veces nosotros recibimos todo eso. Hay gente que en el tiempo de la pandemia, como estaba en la casa, a veces toda la semana viendo reuniones de diferentes lugares o de otras iglesias, también viendo videos.
pero examinamos conscientemente a la luz de la palabra de Dios todas esas cosas. Tenemos que hacerlo, los primeros creyentes lo hacían. Y esos fueron los que fueron llamados cristianos. Eran creyentes, pero fueron llamados cristianos porque examinaban la palabra de Dios. Una de las leyes de la hermenéutica dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y a veces se sacan de contexto las cosas y se dicen cosas que la Biblia no dice y nos hace una correcta exégesis, que ahí tendríamos que hablar de otra cosa. Pero no se saca el contenido correcto, sino que se le pone a la Biblia lo que yo quiero que diga, sin que la Biblia lo diga. Ahora, si alguien quiere crecer, ¿quieres crecer realmente, hermano? Yo creo que sí. Todos queremos crecer. ¿Qué tenemos que hacer? Alimentarte de la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios, hermano, y sirve en tu iglesia. A veces uno dice, pero es que yo no sé qué don tengo. Bueno, pregúntale a los ancianos. Pero ellos tampoco van a saber qué don tienes tú. A lo mejor ellos pueden saber mejor, pero tampoco van a saber qué don tienes si nunca haces nada. Si estás sentado ahí en la banca, ¿cierto? Muy cómodo, esperando que te caiga un rayo del cielo o algo, te llegue una carta, te llegue un mail, un WhatsApp y te diga, este es tu don. No, hay que servir para poder saber cuál es mi don. Quizá a mí me gusta mucho hacer algo y no soy efectivo en eso. Quizá me gusta menos, pero soy efectivo. Por ahí va mi don entonces. Pero yo tengo que alimentarme de la palabra de Dios para conocer a Dios y también servir en la iglesia. Ahora, ¿eres un creyente maduro en la fe? Un creyente maduro se caracteriza porque crece espiritualmente. Un creyente maduro se caracteriza por estabilidad en todo sentido, emocional especialmente, y también en las cosas que hace. No es llevado de allá para acá, ¿cierto? Por alguna cosa novedosa que vio, una idea para allá. Hoy este pastor dijo esto en la televisión, voy para allá. Este otro dijo esta otra cosa, voy para allá. No, estabilidad. Un creyente maduro en la fe es estable también en eso. Un creyente maduro se caracteriza por seguir la verdad en amor. Miren lo que dice Proverbios 27:6 en la Biblia textual. Leales son los golpes del amigo, pero hipócritas los besos del que odia. A veces alguien te puede golpear, te puede dar duro, pero es una persona leal. El que siempre te besa o que te toca el hombro quizás no sea la persona correcta que te puede ayudar en tu madurez espiritual. Un creyente maduro se caracteriza por ser cooperador. Somos un cuerpo, por lo tanto nos necesitamos unos de otros. No podemos pretender que un hermano haga todo. A veces se dice que en la iglesia son muchos o pocos los que hacen mucho y muchos los que no hacen nada. Y no debe ser así. A veces hay hermanos que están recargados de cosas porque nosotros no hacemos nada y somos espectadores de la obra de Dios. Debemos trabajar unos por otros en amor, porque ¿sabe qué? El amor es el sistema circulatorio del cuerpo de Cristo. El amor debe estar por todo el cuerpo de Cristo, no solamente en la cabeza o en las manos o en los pies, por todo. El amor es el que mueve al cuerpo de Cristo. Así debe ser. El amor es lo que nos debe mover. Un hijo de Dios no puede vivir apartado de sus hermanos. La unidad ya la tenemos. Los hijos de Dios somos llamados a mantener la unidad, dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, tenemos que esforzarnos por guardar la unidad. Ya la tenemos, no la rompamos, no rompamos la unidad. Nosotros la rompemos, pero tenemos que ser solícitos en guardarla. ¿Por qué? Porque ya la tenemos. No la rompamos, no la rompamos. Podríamos decir, en este día, al final de esta primera reunión, predica, pero practica la unidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermano, predica,
pero practica la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a orar antes de terminar y venga quizá mi hermano Carlos. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Queremos agradecerte y queremos pedirte que tú nos ayudes a meditar en estas cosas y a practicar también la unidad, esa unidad que tenemos, pero que no debemos perder. Ayúdanos, oh Dios, a con todas estas cosas, esforzándonos con los dones que tú nos has dado, con cada cosa que tenemos por ser hijos tuyos, a practicar la unidad dentro del cuerpo de Cristo para que el mismo cuerpo pueda ser agrandado, pueda crecer en espiritualidad y también en número. Gracias te damos, oh Dios, te doy por mis hermanos ahí en la 126, por los hermanos de Rein también, que tú les bendigas, que les ayudes en cada cosa que ellos hagan, en el trabajo que están haciendo. Bendíceles, oh Dios, que ellos puedan también ser guardadores de esta unidad a la que hemos sido llamados. Encomendamos a ti este tiempo, agradecidos lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.